De actualidad. Estamos muy felices de poder felicitar a Mercedes Monmany. Hola, Mercedes. Hola a vosotros. Encantada de estar con vosotros otra vez. Bueno, galardonada, como ya les anunciábamos ayer en nuestra agenda cultural, con el Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Mercedes, cuéntanos cómo te sientes, cómo has recibido este galardón. Pues muy contenta, evidentemente, porque es un premio muy prestigioso. Bueno, el solo nombre del gran escritor que lo lleva, que yo además recordé que fue mi primera crítica literaria publicada a los 19 años sobre Ágata Ojo de Gato, de Caballero Bonal, así que me ha emocionado especialmente. Un jurado muy riguroso y muy prestigioso, bueno, me llena de honor. Y luego son premios que son complicados, que yo por esto intento ni imaginármelos ni hacerme ilusiones, porque hay muchísimo buen ensayo publicado en nuestro país. Démonos cuenta de la variedad de temas, ensayo de género histórico, político. Yo soy crítica literaria, pero bueno, siempre me gusta, como sabrán mis lectores, tocar los temas sobre todo europeos, y los temas para lo bueno y para lo malo de la historia contemporánea, siglo XX, siglo XXI, y siempre me defino como una divulgadora. Entonces, en el campo de la divulgación, un país como España, que no pasó por la experiencia de los campos de concentración, por todos estos grandes traumas que tienen que ver con las dos guerras mundiales, y en especial a la que yo me refiero, la Segunda Guerra Mundial, y el tema del Holocausto, pues siempre hay que seguir insistiendo, seguir divulgando, seguir explicándolo y seguir tocando las fibras sensibles de cualquier persona humana, con un humanismo que nos une a todos, por encima de las diferencias ideológicas, políticas, de confesiones religiosas. Eso hay que seguir insistiendo, que hay que poner las barreras siempre, por lejano que nos parezca, del odio, del rencor, del empeño en marcar fronteras, diferencias, xenofobia. Esto siempre forma parte de mi discurso, siempre he insistido, y el Holocausto, insisto, en el caso español hay que seguir siempre recordándolo, igual que los grandes traumas europeos, pero es el grandísimo trauma por encima de todos que atañe al suelo europeo. Y lo haces dedicando este libro, Ya sabes que volveré, que tuvimos la suerte de que nos presentaras aquí en Radio Sefarad, ese libro dedicado a tres grandes escritoras, a Irene Nemirovsky, a Gertrude Colmar y a Etty Hillesum. Supongo que no te imaginabas que estas tres maravillosas escritoras, bueno, pues iban a estar presentes a la hora de que lograras este premio tan prestigioso. Familiares, en cierto modo. Hay una, evidentemente, que está muy editada, que es Irene Nemirovsky, no merece casi presentación, pero bueno, hay que seguir. Todo es simbólico cuando se escoger, concentrar. Imaginémonos lo que son 6 millones de muertos cada uno con sus historias, por pequeños que fueran, niños, adolescentes. Salvarlos de esto, de la memoria, es muy complicado. Entonces, mi especialidad, insisto, que es la crítica literaria. Yo he llegado a determinados sufrimientos, traumas, tragedias de la historia a través de libros, de la literatura. Entonces, encontré de estos tres ejemplos simbólicos. Hay muchos más, porque quería hablar de intelectuales, de mujeres, de adolescentes que dejaron diarios, muertos en los campos. Estos talentos interrumpidos, masacrados. O sea, imaginémonos que, claro, en 6 millones toda la cantidad de talentos que ya estaban germinando, de niños que les gustaba escribir, que les gustaba pintar, de pequeños músicos. Un hermano de Etty Hillesum, de una de las escritoras que analizo, era un gran pianista.
muchísimos, además sabiendo el protagonismo que han tenido los judíos a lo largo del siglo XX, a lo largo y ancho de Europa, es de imaginar que había mucho talento, mucho instinto creativo, mucha pasión por trabajar en los más distintos campos, eso, que quedan masacrados, enterrados, hechos cenizas. Entonces, bueno, elegí simbólicamente estas 3 trayectorias, 3 mujeres, 3 obras muy distintas. Hay una novelista, una poeta, una escritora de diarios, que evidentemente es la única inédita, porque cuando se escriben diarios, como es el caso de Ana Frank y tantos otros, pues se mete en un cajón, ¿no? Entonces es una escritora fantástica, Etty Hillesum, y cada una tenía una nacionalidad distinta. También me interesaba para hablar de la ocupación en distintos países. Irene Nemirovsky me sirve para hablar de lo que fue, lo tremendo que fue el colaboracionismo en Francia, luego la situación, persecución, deportación a campos de los judíos holandeses, y por fin también de la tragedia de los judíos berlineses, como es el caso de la prima de Walter Benjamin. Walter Benjamin, como todos sabemos, muere en la frontera franco-española, pero su prima es masacrada. Se había quedado estando junto a su padre anciano. Sus hermanos habían ido a Suiza, se le insiste que se vaya, pero yo también lo cito continuamente en mi libro, que son guardianas del hogar, de los últimos ancianos, que no pueden, todos estos dramas familiares, también de familias que van hacia el fin juntas. Esta emoción, que yo me alegro porque hablé con cada uno de los miembros del jurado y curiosamente todos me decían lo mismo. Mercedes me ha emocionado mucho y todos me repetían lo mismo. Y bueno, a fin de cuentas se trata de esto, transmitirles. Yo no soy una historiadora profesional, aunque me interese el campo de la historia, pero transmitirles también emociones, conmociones de lo inimaginable, del salvajismo que fue aquello. Además, Mercedes, aparte de, por supuesto, de la alegría que supone recibir este prestigioso premio, es también una manera de que el libro, interese quizá a mucha más gente que hasta ahora no se había acercado a él, ¿no? Sí, claro, es una segunda vida, una second life para cualquier libro. Es muy importante el espaldarazo de los premios, esto ya no hay que decirlo. Y además no es una frase hecha, no es solo por mí, por mantener mi nombre, que bueno, yo a fin de cuentas he colaborado siempre, lo que decía desde los 20 años. He estado permanentemente en revistas, en periódicos, mantener más o menos el nombre tampoco no es. Pero bueno, es insistir sobre un tema que yo me he dado cuenta que en España todavía yo lo noto, jóvenes que se me acercan o periodistas con muy buena intención, pero tienen todavía conocimientos muy vagos, muy aproximados. Entonces, bueno, hay que seguir. Esto es una labor, es un deber que tenemos muchos y hay que seguir insistiendo. Pues te agradecemos muchísimo que lo hagas y te felicitamos de corazón. Mercedes Montmany, Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonal. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Gracias. Sefer, de libros y autores. Tenemos la suerte y la alegría de estar con Mercedes Montmany, buena amiga de Radio Sefarad. Bienvenida de nuevo, Mercedes. Hola a vosotros. Y para hablar de un libro que no puede ser más necesario, este ensayo, Ya sabes que volveré, 3 grandes escritoras en Auschwitz, Irene Nemirovsky, Gertrude Kolmar y Etty Hillesum. Si te parece, Mercedes, empezamos casi por el principio. Explícanos el título. El título yo quería dar, y además le insistí a mis editores, que quería una portada yo hablo de eso, me he dedicado en este libro a hablar de los escritores muertos, asesinados, sobrevivientes o algunos que luego, como Primo Levi, que luego escogieron morir por mano propia, o Jana Meri.
pero era sobre los intelectuales en Auschwitz y enfocándolo sobre todo en mujeres. También hablo de muchos adolescentes que dejaron diarios. Entonces quería dar un símbolo de esto, que estaban llenos de vida, que no fuera una portada de esto de los trenes, de las vías de Auschwitz, todo esto que ya está muy visto y que te da la impresión siempre de que nacieron para morir. O sea, la imagen que nos quedan son pijamas a rayas, esqueletos vivientes y bueno, de ahí el título y la imagen, que son unas chicas jóvenes en plena vida, sonrientes, llenas de proyectos. Bueno, es lo que explico dentro, no es que sean las de la portada. Entonces, una de estas escritoras incipientes, que yo hablo de este asesinato en masa, este segundo genocidio de los talentos del futuro, que eran escritores, filósofos, futuros académicos de universidades, investigadores. Hay una de ellas, una francesa que me gusta mucho, que dejó un diario, Hélène Berg, que le hizo el prólogo Patrick Modiano, que era una chica que matan con 23 años, muere en Bergen-Belsen, como Ana Frank, y era una filóloga futura, era una estudiante de filología inglesa, tenía muchísimas lecturas. El diario es de una calidad impresionante, desde el París ocupado, y con citas frecuentes de todo lo que iba leyendo, de Conrad, de los clásicos, de Melville, y entonces en la correspondencia que mantenía con su novio estaba en la Resistencia y se había unido al ejército de Gaulle, y ella se había quedado en París. Entonces le dice esto: Jean, sigo aquí, pero yo volveré, sabes que volveré. Y entonces elegimos este título porque nos daba esta impresión ellas representaban en aquel momento la vida, los estímulos de estar vivo, las cosas bellas de la vida. Etty Hillesum, a pesar de todo lo que estaban pasando, dice: ya sé todo, lo conozco todo, pero sigo diciendo que esta vida es bella y vale la pena vivirla cada instante. Y extraje algunas de estas frases que las representaba muy bien. En el otro lado estaba la muerte, la destrucción, la barbarie, lo que representaban los bárbaros, los nazis, y ellas estaban en el lado de la luz. He escogido siempre frases que representaban esto: la luz, la esperanza, la vida, la fraternidad. También esa postal que lanza, si no me equivoco, Etty Hillesum, ¿no? Cuando es trasladada, cuando va en el tren camino de Auschwitz, que dirige a una amiga que está en Ámsterdam. Sí, es emocionante porque hay que pensar en aquellas circunstancias. Ya estaban todos embarcados en los trenes desde Holanda, desde el campo de Westerbork, yendo hacia Auschwitz. Ellos, bueno, algunos lo sabrían, lo intuirían, había relaciones con la resistencia, algunos... no se sabe si Etty Hillesum le habían llegado rumores, pero todo el mundo, los testimonios dicen que se va animando a todos, contenta, lanzando un adiós desde el vagón, y lanza una postal desde el vagón que recogen unos campesinos para unos amigos de Ámsterdam, y ponía esto: me esperaréis, ¿verdad? Claro, eran chicas de 23, 26, 29 años, ¿cómo les ibas a decir que no iban a volver nunca? En el título, Mercedes, incluyes grandes escritoras. O sea, haces hincapié en eso, en la pérdida que supone para el pensamiento occidental haber que estas tres mujeres hayan sido asesinadas en Auschwitz, ¿no? Va más allá de la pérdida humana, es que perdemos también pensamiento. La literatura, las letras, el pensamiento pierde lo mejor de una generación. No hay que tener mucha imaginación si pensamos en lo que han sido los judíos en el siglo XX. Es como si un diccionario de la literatura, yo que soy por las fronteras de Europa, sí, como el título de tu libro.
que soy crítica literaria, le extraes una parte. Ahí estaban los futuros Kafkas, los futuros Proust, estaban niños de 15 años que ya estaban llevando a cabo maravillosos diarios, no solo Ana Frank, yo hablo de varios, de Peter Ginz, un checo. Se siguen encontrando. Hace un año estuve en París y han encontrado un diario de un niño, de un chico en Yiddish, en Bielorrusia, de estos diarios todavía ocultos. Eran generaciones de talentos futuros. Y yo siempre digo, es como si a un gran diccionario le extraes una parte. Esa es la parte que no se desarrolló, que no pudo ser, pero que por eso he escogido 3 grandes talentos, 3 mujeres, cada una en un género. En poesía, Gertrude Kolmar, era una poeta expresionista, la prima de Walter Benjamin, que ya la estaban celebrando como la nueva Else Lasker-Schüler, o hubiera sido pues de las grandes poetas del futuro. Evidentemente muere viendo publicados solo 3 libros, pero también había dejado unas novelas impresionantes también de este corte duro, de tendencia expresionista, muy, muy implacable. Y luego pues Irene Nemirovsky, que es, yo siempre digo que es como mandar a la muerte a Doris Lessing o a Margaret Atwood en plena producción. Todos sabemos que son escritoras que hasta el fin de sus días han estado produciendo obras soberbias, fantásticas, y lo mismo Irene Nemirovsky, que tengo una admiración sin límites, es de las grandes escritoras del siglo XX. Era una escritora muy productiva, cada año aparecía un libro suyo. Es de imaginar que hubiera seguido el proyecto que tenía, que se queda interrumpido, de Suite Francesa. Era un proyecto de 5 novelas, que ya quería hacer un Guerra y Paz a lo Tolstoy. Ella era muy lectora de los clásicos de Tolstoy, de Balzac, de Chekhov, y hubiera sido evidentemente una grandísima obra, y las que hubieran continuado son todo carreras, vidas interrumpidas, por supuesto, vidas privadas, vidas íntimas, vidas familiares, pero también vidas públicas, de lo que ellos tenían que dar a la humanidad, a la civilización occidental, que era lo que representaban en aquellos momentos. Los momentos eran de barbarie, y ellas están escribiendo las 3 hasta el último momento. Hasta el último momento, eso quiere decir que hacían acto de fe humana, de que representaban a una especie en su conjunto. Podían dejarlo y sentirse abatidas y decir ¿para qué seguir? Resistentes. ¿O para qué? Pero era una resistencia, siempre digo, no de las de fusil en el hombro, sino distinta, espiritual, interior, de dejarse brutalizar, como decía el niño este de 15 años, Peter Ginz. No tenemos que dejarnos brutalizar ni por el odio ni por la inactividad. Pobre, ya un niño, que lo decía un niño, que estaba todo el día escribiendo poemas, relatos, dibujos, montando revistas a los 15 años. Es emocionante. Y veía esto, que el proyecto, evidentemente no sabían el proyecto final de Auschwitz, pero el proyecto en general era deshumanizarlos, o sea, quitarles toda calidad, sobre todo a los judíos, que habían sido siempre una élite intelectual y en muchos campos de la sociedad, y era humillarlos y dejarlos en lo más bajo. Mercedes, hablas, por supuesto, del valor literario, intelectual de las 3 escritoras, y de, como dices, de muchos otros autores, porque ese es un libro de libros que nos invita a conocer otros autores y otros títulos, pero también te fijas en esa resistencia y en ese valor personal, en el cuidado de sus padres o de sus hijas o de sus amigos, ¿no? Sí, estas 3 mujeres en concreto llevan varias luchas paralelas. Es la lucha no que creían como creación, que era en este caso la escritura, diaria, que no desfallecían, como digo, hasta el último momento, fuera en circunstancias horribles, igual que esta chica, que Lemberg y tantos otros que hacen unos diarios maravillosos. Y doy fe de ello porque, basándome en una frase que siempre me gustó mucho de Primo Levi, que decía: mis obras están firmadas por mí,
pero son obras colectivas. Mi voz representa otras voces y me gustó añadir muchos nombres, porque realmente la lista es inmensa y todo lo que seguirá saliendo. Entonces ellas llevaban estas luchas diarias paralelas, escribían al mismo tiempo la lucha cotidiana por seguir sobreviviendo unos meses más, como fuera, con todas aquellas atrocidades, dificultades añadidas. Y luego es evidente que yo lo dejo traducir clarísimamente, que se habían quedado de guardianas del hogar. En las guerras, bueno, pues se produce todo lo que sabemos, exilios, dispersión, unos escapan, otros se quedan. Entonces, muchas de ellas, el caso de Eti Gilesum, tiene ofertas continuas, estaba en contacto con la resistencia y servía de correo de ellos de escapar. Y ella se queda con los padres y con los 2 hermanos pequeños, que uno era un joven talento de la música, además. Se queda. Aquí ya había una decisión de embarcarse con ellos y sufrir su suerte. Y en el caso de Gertrude Colmar, clarísimamente, ya tiene una correspondencia de una altura literaria, una calidad inmensa, y paralelo a su obra de creación pura, a la poesía, a los relatos, que es la correspondencia que mantiene con su hermana en Suiza. Sus hermanos ya habían huido a Suiza. Ella, en su primo momento, preferido también tampoco estaba, ¿no? Que Walter Benjamin es una encrucijada, que se deprime, que se suicida en una frontera, pero bueno, también ya eran... es de imaginar que Walter Benjamin, igual que todos los que habían logrado escapar, Franz Werfel, Alma Mahler, etcétera, pues hubieran emprendido ese camino a través de los Pirineos, pasando a Portugal, luego de Portugal a América, ¿no? Que era el lugar natural en América que tenía que haber estado Walter Benjamin. Pero Gertrude Colmar se queda al cuidado del padre anciano y había tenido ofertas de ir de institutriz a Inglaterra, hay algún momento, pero se queda. Y por fin Irene Miroski se queda el núcleo familiar, ella el marido, hasta el último momento. La obsesión de ellos era proteger a las niñas, las dejan al cuidado de una amiga católica, y las protegen a lo largo de la guerra, sobreviven, y los que mueren son los padres. Pero había este mantenimiento paralelo, aparte del mantenimiento de una obra literaria, que era la defensa del núcleo familiar, que es emocionante, claro, que ahí uno percibe que también había una generosidad sin límites, y nos da muchas enseñanzas, lo que eran la formación espiritual, religiosa, aunque no fueran especialmente religiosos unos otros, ética pero éticamente en el mundo judío, en el pueblo judío, que alguien tenía que mantenerse de guardián de los mayores, de los más indefensos, de los padres, del padre anciano. Uh-huh. Hablas de familia. Este libro tiene que significar mucho para ti, Mercedes, porque la dedicatoria es muy especial. Sí. En especial, bueno, mi hija sabe que me gusta mucho Irene Miroski, me ha oído hablar de algunas de ellas, por lo menos. Y mi marido es muy, muy aficionado a Eti Gilesum, además de que tiene muchas lecturas de todos ellos. Pero sí, entre los dos, entre mi marido César y yo, pues hemos leído casi paralelamente a esta chica, que es deslumbrante. Es una Ana Frank de 10 años más, empieza el diario a los 26 y lo acaba con la muerte, cuando la matan a los 29, y hubiera sido todo en el futuro. Uno percibe, tenía una profundidad de análisis, una penetración, una cantidad de lecturas, y simboliza bastante ese asesinato de talentos futuros. Y en la familia, pues esto lo hemos leído siempre mucho a Eti Gilesum, y está bien, sí, que se les dé un homenaje a la familia privada, a la propia. ¿Quién te gustaría que leyera Ya sabes que volveré? Bueno, yo me considero siempre, ahora he estado en México, también lo digo, una divulgadora de temas europeos.
El Holocausto es un tema europeo, esto no es esto, y siempre repito la frase de Imre Kertész, que es un autor que siempre me ha gustado muchísimo. Olvídense que el Holocausto es un tema privado de los judíos. Esto atañe a la civilización occidental. Él ni siquiera dice a Europa o a la dice civilización occidental. Y eso hay que reflexionar. Es una civilización que había llegado a lo más refinado. Se oía Beethoven, Mozart, se leía Goethe, pero al mismo tiempo son capaces de esto. Ahí la excusa ya no es... Son unas tribus africanas que se están matando porque sí, nadie sabe por qué, o unos de una isla perdida que se ha descubierto que han hecho una matanza sobre otros. No, estamos hablando del corazón de la civilización occidental. Y era lo que decía Kertész, que ya podíamos olvidarnos que esto ya siempre formará parte del relato de la historia europea. Es como si dices, pues la etapa de la Revolución Francesa me la voy a saltar porque no me interesa, o yo que sé, o el romanticismo alemán a mí no me gusta y me lo voy a saltar. No, esto jamás nos lo podremos saltar, tiene que estar en todos nuestros libros de historia, y los que nos dedicamos, que nos consideramos, bueno, yo soy crítica literaria, pero también una divulgadora de temas que se tienen que conocer, y además de forma seria, no hay que añadir patetismo ni dramatismo, ni yo entro poco en detalles de los campos. Más allá de los campos no hablo de la vida de antes. Entonces hay que erradicar esto como si se pidiera piedad o por favor acuérdense de esto. No, es que esto ya forma parte de nuestros libros y además los tenemos, como decía Kertész, que compartir todos, vengamos de los orígenes que vengamos, porque forma parte de nuestra civilización, y él insistía no solo europea, es civilización occidental, que siempre ha tenido esta impresión de ser superior, de ser humanamente haber llegado a cotas mucho más excelsas y refinadas, y no, y se ha demostrado que no. Mercedes, y el mejor homenaje quizá que les podemos hacer es recomendar sus libros. ¿Cuál de Irene Nemirovsky, qué de Gertrude Colmar y los diarios de Etty, no? Sí, claro, los diarios de Etty, todos. Las cartas también tienen la misma calidad literaria. En Europa, en Italia, están publicados, yo no leo en neerlandés, entonces están publicados en italiano, íntegros, todos los diarios y todas las cartas. Son las dos volúmenes de una calidad impresionante. Gertrude Colmar, yo en la colección que he dirigido hasta cierto tiempo de papeles de Sefarad, sacamos Susana, una novela suya. Yo insistí mucho en dos autoras que también incluyo a Aida Fink en este libro, que es una escritora. Tú nos la descubriste aquí en Radio Sefarad. Impresionante, yo digo, realmente es una representante de un Chekhov de mujer del siglo XX, es impresionante. Ella, lo que había vivido era esto, era tan fuerte que, como Primo Levi, que bueno, pues era, digamos, entre comillas, su especialidad, pero realmente era una escritora de primera línea. En el caso de Nemirovsky tiene mucha obra, entonces claro, unos pues nos inclinamos para empezar, para encontrar el estilo Nemirovsky, que es muy duro, que es una mujer realmente sin concesiones, que analiza el alma humana hasta perforarla, las cosas más incómodas. Yo siempre digo que es una naturalista. Ella había leído muy bien a todos los franceses, una Zola, una Balzac sin concesiones. El baile, empezar por el baile. Luego a mí me gusta mucho El maestro de almas. Pero empezar por el baile y penetras en su universo muy implacable, y es curiosamente que ella tenía una vida familiar con un marido que se adoraban, tenían a 2 niñas, y en cambio las imágenes, siempre los retratos de madres son muy duros porque ella tenía muy mala relación con su madre. Mercedes Monmany, Irene Nemirovsky, Gertrude Colmar y Etty Giresun. Las leeremos y las recordaremos, ¿verdad? Sí, espero a todas ellas, se lo merecen.